amigos, seguidores y colegas, asistentes audiovisuales que el día de hoy, algunos nuevamente nos acompañan. Gracias por estar acá. Yo soy Enrique Aguilardo, muchos ya me conocen, cirujano torácico del Hospital Luis Vernaza. Y pues bueno, aquí le doy la bienvenida pues especialmente a Fernando Polín, que nos está acompañando esta tarde para conversar conmigo acerca de el tópico relacionado al COVID, que son los drenajes torácicos y las traqueostomías, que hemos decidido hacerlo debido a que han habido muchas preguntas acerca de esto. Espero que de los colegas pues vamos a tener, preguntas, como en las otras ocasiones, pues por favor las preguntas por interno, y al final las preguntas que no sean tratadas en el tema serán respondidas. Muy buenas tardes, Fernando, y con todos. Gracias por estar aquí, Fernando. Muchas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad que tenemos de conversar un poco sobre lo que estamos haciendo, los procedimientos que hacemos diariamente. Ese es nuestro trabajo diario, nuestra vida diaria, sin ánimo de decir que lo que nosotros hacemos es lo único que se puede hacer, ¿no? La cuestión es tratar de compartir lo que hacemos y tener conversación con los otros colegas, con toda la gente que quiera tener algún tipo de intervención con nosotros, y poder así sacar un buen resultado de este coloquio, por decirlo así. Muchas gracias por tomarme en cuenta. No, gracias a ti por tu tiempo y por estar acá y compartir. Pues la idea es que compartamos lo que juntos estamos haciendo a diario, prácticamente, no solamente en el Hospital Luis Vernaza, donde tú eres el jefe del departamento, sino donde nos corresponde estar al llamado en distintas instituciones de la ciudad. Vamos a empezar con el tema de los drenajes básicos, y siempre tenemos ahora pues ya dos tipos de pacientes, el paciente COVID y el paciente no COVID. Hay muchos pacientes COVID que obviamente tenemos muy claro que la enfermedad como neumonía no es este tipo de neumonía típica, normalmente está descrita de que no está acompañada con derrame pleural. Sin embargo, tenemos con otras comorbilidades estos pacientes que también en algún momento no solamente tienen COVID, sino que también son pacientes con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca, con enfermedades renales o son hepatópatas. Fernando, ya hemos visto algunos de estos pacientes. Normalmente tenemos algunas conductas. Podríamos empezar con las conductas que vamos a tener ahora con estos pacientes. Bueno, sí, si empezamos a hablar de pacientes con COVID-19, que tienen una neumonía inespecífica, viral, que normalmente esta enfermedad per se no se acompaña de derrames pleurales, pero muchos pacientes tienen comorbilidades, y esa comorbilidad sí puede hacer que los pacientes con COVID desarrollen derrames pleurales. Por ejemplo, pacientes hepatópatas, pacientes nefrópatas, pacientes cardiópatas, insuficientes cardíacos, insuficientes renales, hepáticos. Entonces, ellos pueden desarrollar derrames pleurales teniendo conjuntamente una infección por coronavirus. Entonces, en ellos tenemos que seguir los mismos lineamientos que seguimos con los pacientes que no tienen COVID, pero que de todas maneras desarrollan derrames pleurales. Entonces, algunos los drenamos, algunos tenemos a veces una conducta expectante cuando tienen una disminución de su albúmina o cuando están sobrehidratados. Entonces, tenemos mucha conversación con los médicos de medicina interna
y si no responden a esas medidas no quirúrgicas, entonces nosotros evacuamos los líquidos de diferentes maneras, haciendo una toracocentesis, que es una evacuación primaria y sin dejar ningún tipo de drenaje permanente ahí. O podemos poner algún tipo de drenaje. Ya van desde los catéteres pleurales, los pleurocats, son muy pequeños, son de 8 French, 3 milímetros de diámetro, y pueden ir pasando por los catéteres de drenaje cavitarios, que ya son de 14 French, eso es como 5 o 6 milímetros de diámetro, y llegando a los tubos de tórax, que según el French pueden ir desde 18, 20, 24, 30, 32, 36, siendo estos últimos pues los más grandes, que llegan a tener hasta más de 1 centímetro de diámetro. Entonces hay toda una gama de posibilidades para poder asistir a este tipo de pacientes cuando llegan a tener un derrame pleural. Entonces, Sí, bueno, en efecto, pues esos son todos los, me lo acabas de mencionar, casi todos los tipos de drenaje que estamos usando a diario. Y realmente, pues, hay que normal COVID o no COVID, en una primera instancia tomamos la actitud y la decisión de hacer solamente una toracocentesis evacuatoria. Normalmente lo hacemos con los pacientes que son enfermos renales y que prácticamente es como que su primer derrame pleural, o que tienen derrames pleurales muy esporádicos, que no es una causa de internación frecuente para ellos, ¿no? Entonces a veces cada paciente lo analizamos de distinta manera y según cada uno decidimos qué tipo de actitud vamos a tomar, incluido si es un paciente que no tiene antecedentes neoplásicos, por ejemplo, normalmente tratamos de hacerle una toracocentesis evacuatoria. Y dependiendo de cómo se presente esto, pues en el transcurso de cada uno de ellos, pues vamos a ver qué le podemos ofrecer para que no termine, para que no vuelva a tener una internación por este motivo, ¿no? sí, claro, esas son las decisiones que vamos tomando, las tomamos en realidad conjuntamente, ¿no? Con Enrique, con los otros ciudadanos del servicio, y conversando con la gente que está tratando a estos pacientes, sean los nefrólogos, los cardiólogos, los terapistas intensivos, dependiendo de todos estos pacientes, de qué condiciones están, si están respirando espontáneamente, si están ventilados, por ejemplo, todo eso influye en la decisión. Si pensamos que ese líquido pueda estar infectado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos decidimos dejar un drenaje permanente, más no hacer una toracocentesis evacuatoria nada más. O en su defecto, si hacemos una toracocentesis evacuatoria y en el estudio del líquido pleural nos damos cuenta de que es un líquido infeccioso, entonces colocamos un drenaje torácico. Esa es la idea. Ahora Claro, esto... hasta que se lo pueda programar sin sus condiciones, pero si es infeccioso, pues normalmente ya no solamente queda, la conducta cambia, ¿no? Cada que tenemos un paciente, por lo que lo decía en la introducción de esto, cada paciente tiene una conducta distinta según el camino que va tomando. Acabas de mencionar el paciente que tenga una neumonía, por ejemplo, complicada, con un líquido pleural con características infecciosas. Entonces, nosotros normalmente vamos a tratar de resolverlo de una manera, de una manera quirúrgica, ¿no? Dependiendo sea el caso de cada uno de ellos. Así es. También tenemos dentro de las condiciones u opciones, tenemos el drenaje cavitario, una opción que la hemos utilizado en todos los tipos de derrame pleural, independientemente de su causa, en las que ya nosotros estamos pensando más bien en que va a necesitar una acción definitiva a posterior, o que necesitamos tener un seguimiento de la cantidad de drenaje que está dando al día,
y tratando a su vez ser menos invasivo que colocar un tubo de tórax de 32 French o de 28, como como los mencionaste hace un momento. Entonces, estos pacientes normalmente terminan, vamos viendo a medida que vamos analizando el gasto, también cambiamos la conducta al final de cada vez. Así es, así es. Esas son decisiones dinámicas, digo yo siempre. Porque en un día un paciente puede necesitar un drenaje, pero al día siguiente, si vemos, por ejemplo, pacientes que son, saliéndonos del tema del COVID, pacientes que son oncológicos, entonces sabemos que este drenaje, este derrame pleural va a volver y a repetirse, lo drenamos y vuelven a producirse, lo drenamos otra vez. Entonces ahí dejamos específicamente este drenaje cavitario, que aunque es pequeño y es bastante dúctil y es menos molestoso que un tubo de tórax, nos permite inclusive poder hacer lo que nosotros llamamos una pleurodesis química, para poder evitar la recidiva de este líquido pleural. Entonces, la verdad es que el arsenal terapéutico que tenemos ahora nos ha abierto un abanico de posibilidades que antes no teníamos. Y ahora podemos ofrecerle a los pacientes mucho más de lo que podíamos ofrecerle anteriormente, cuando solamente teníamos a la mano el tubo de tórax. Así es. Bueno, en estos pacientes, pues como decías tú, terminarían en una pleurodesis química, pero pues ahora que tenemos estos pacientes COVID, sabemos que tenemos el seguimiento que le damos hospitalario a los derrames pleurales con este tipo, con un gasto continuo de 400, 500, 800 cc diarios y que no nos permite realizar una pleurodesis química a través de este catéter. Normalmente nos toma un tiempo, ¿no? Esperar a que se compense su tema de las proteínas, la cantidad de líquido que tiene en todo el organismo, que hace que a lo mejor sea una de las causas del derrame pleural, o a su vez pues el derrame pleural de origen neoplásico o maligno, por decirlo así. Entonces nos hace a nosotros tener un paciente con una estadía hospitalaria por lo menos de alrededor de una semana, si a veces no se extienden dependiendo de la cantidad. Entonces, para hacer la pleurodesis, para poder empezar o pensar en una pleurodesis química o quizás en una mecánica en algún momento, hemos tenido que tomar otro tipo de conducta con este tipo de paciente COVID, en el que, que puede estar ingresado en un área, es negativo, y lo que queremos pues, es tenerle el menor tiempo posible hospitalario. Hemos tomado conductas que en otras ocasiones también lo hemos hecho, pero no bajo esta circunstancia. Y estamos aprovechando la posibilidad de hacerla, como es los cuidados del drenaje cavitario de forma ambulatoria, ¿no? Así es, así es. En los pacientes COVID también nos ha faltado mencionar un poco que nosotros procuramos retardar la instrumentación de estos pacientes tanto en cuanto sea posible. O sea, mientras podamos tratar un evento como este sin realizar una punción, sin realizar una colocación de un drenaje, tratamos de hacerlo. Lo mismo pasa, y hay muchos más casos, teóricamente más casos que derrames pleurales, que con el neumotórax, que también es una entidad que hay que drenarla, eso sí hay que drenarla, ¿no? Claro. Y se producen en estos pacientes porque la intubación endotraqueal con la ventilación mecánica invasiva tiene estas complicaciones, ¿no? Todos tienen un riesgo de complicaciones, entre las que están el barotrauma, por ejemplo, y ahí se produce pues una ruptura del pulmón, una fuga aérea y un colapso pulmonar. Entonces,
en los pacientes COVID, nosotros tratamos de disminuir la agresividad, porque son pacientes complicados, son pacientes que son difíciles de manejar. De por sí, muchos de ellos están conectados a un ventilador mecánico y agredirlos o instrumentarlos para poner un drenaje, para hacer unas cuestiones, puede alargar o complicar aún más su evolución, ¿no? Así es. Bueno, nosotros en el paciente con el derrame pleural, pues hemos podido enviarlos a su casa con todas las instrucciones de cómo tiene que tener los cuidados de un drenaje cavitario, ¿no? Para que en algún momento, cuando ellos ya nos informen dentro de las consultas, las evaluaciones ambulatorias, el seguimiento ambulatorio que les estamos dando, nos informen qué cantidad realmente están drenando, y en el momento que sea más óptimo haríamos un reingreso de 24 a 48 horas para poderle realizar una pleurodesis química en este caso. Y bueno, sí, como dices tú, ahora que estuviste ya mencionando el tema de los neumotórax, pues si bien es cierto, pues esos pacientes COVID, los que son positivos, ¿no? Porque estaba conversando ahora de los derrames pleurales, pero del que no tiene COVID. Entonces, pero ahora hablando del paciente que tiene un neumotórax, eso hay que tenerlo, sí, como decías tú, mucho cuidado. El tema también es bien, como bien delicado, y como dices tú, hay que saber hacerlo. El tema es que no todos sabemos, porque todos estamos aprendiendo al andar en el día a día. ¿Qué nos hemos podido dar cuenta cuando mencionaste los neumomediastinos relacionados al barotrauma? Ya hemos visto algunos neumomediastinos, producto del barotrauma en algunas instituciones, que desafortunadamente han ocurrido en la madrugada con inestabilidad hemodinámica, y que algunos de los médicos residentes o médicos tratantes que están de guardia, mejor dicho, han tenido que realizar algún procedimiento como colocar el tubo de tórax, o a veces una válvula de Heimlich por neumotórax laminares o neumotórax grado 1, que desafortunadamente se han terminado convirtiendo en una fístula broncopleural de alto gasto. Y hoy por hoy, pues a todos los pacientes, el 90% de estos pequeños pacientes, de estos pocos pacientes, les ha ido de una mala manera, con una mala evolución de la fístula. No nos ha permitido tampoco su inestabilidad y su condición clínica no nos ha permitido poderlos entrar al quirófano a tratar de resolver de mejor forma. Y también lo que produce la fístula de alto gasto, el riesgo de los aerosoles, ¿no? Que es un tema que sigue en discusión, que en desconocimiento, y que tenemos que seguirnos cuidando de esto. Fernando. Así es, el problema o la complicación con estos pacientes es que cuando uno tiene colocado cuando uno de estos pacientes tiene colocado un drenaje torácico, están siempre conectados a una fuente, ya sea un pleurovac, un sello de agua, a través de una válvula de Heimlich a una funda recolectora, qué sé yo. Y cuando hay fugas aéreas, esa fuga que se produce primariamente en el pulmón, se transporta a través de todo este sistema, tubo de tórax, manguera, y va hasta la fuente, hasta el pleurovac, hasta el sello de agua, y se evacúa en el ambiente cuando el paciente tose, por ejemplo, ¿ya? O cuando hay fugas persistentes. Entonces, eso puede hacer que sus fluidos en forma de aerosol salgan al medio ambiente y puedan contaminar al personal médico, paramédico que lo está tratando y que está trabajando alrededor de cada paciente. Entonces, también hay que tener cuidado porque hay que evitar eso. Y hasta ahora seguimos conversando tenemos un chat ahí entre todos nosotros, incluyendo Enrique y todo, con cirujanos torácicos de Latinoamérica, en la que compartimos
qué es lo que estamos haciendo cada uno en nuestros países, en nuestras instituciones, en nuestras ciudades. Y unos utilizan, dependiendo de las capacidades de cada centro hospitalario, cada uno se va desarrollando, por no decir inventando, formas, esquemas para evitar este tipo de contagio. Entonces se conectan filtros a las fuentes de salida de estos dispositivos, de los sellos de agua, del Predovac, o cuando se los conecta a una succión continua o a una bomba de succión torácica como las bombas de Sorensen, Gomco. Ahí les estoy compartiendo las Por ejemplo. distintas fotos que realmente pues cabe anotar que no son nuestras. Así es. Son incluso de los chats, del chat del que tú estabas mencionando. Entonces, perdón que te haya interrumpido, pero era para que vayas viendo tú y todos vean cómo cada uno de cada lugar, según su medio, se va adaptando para tratar de evitar los aerosoles. Entonces, todos están pensando de qué manera, con lo que tienen, solventarse y solucionar y disminuir los riesgos. Esta es otra forma de otro sistema así mismo de evacuación, como estabas diciendo. Continúa, Fernando, yo la puedo ir pasando. Sí, podemos ir hablando, sí. Esta es la utilización de los filtros de aire que se usan en los circuitos. ¿Se ve mi cursor o no? Que se utilizan en los circuitos que se utilizan en los circuitos de anestesia. Entonces, se han adaptado este tipo de filtros a los sistemas de drenajes torácicos para evitar que los aerosoles se expandan ahí en el ambiente donde está el paciente, ¿no? Y que infecten al personal de salud, ¿no? Así es que, como decíamos, cada uno busca la mejor manera. Este es un sistema de Pleurovac y con succión en seco. No, sí tiene succión en húmedo, pero aún así hay que conectarlo a uno de estos filtros de aire. No puede ser cualquier filtro, tiene que ser un filtro que evite la contaminación por virus. Ahí cada uno tiene una raya de colores, y en esa raya de colores está con qué tipo de partículas puede filtrar ese filtro específicamente, ese modelo, ¿no? Así es, y hay que saber colocarlo de la disposición, tener en cuenta la disposición correcta, porque si no, entonces no estaría funcionando de la manera adecuada. Entonces ahí podemos observar que, como decía Fernando, es una unidad de drenaje, ¿no? Que en este caso, pues afortunadamente la mayoría de nosotros contamos con ellas en las unidades hospitalarias. Y pues tienen sus esta de aquí tiene, como la mayoría, tiene sus 3 cámaras, que es la cámara recolectora, que es la que está en su mayoría de color blanco, con una capacidad de 2000, una cámara que la llamamos el sello de agua, que es la que tiene la letra C, perdón, no, la C abajo, C abajo, donde tenemos una cantidad de líquido exacta que debemos de llenar hasta la línea punteada, que lo logramos ver ahí. Creo que ahí la pueden ampliar, la pueden ver más amplia, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Entonces, y en la línea A, que debería estar llena hasta la línea punteada, por arriba del dedo del cirujano, que esa es la que te da la presión de agua. Ahí es donde te genera la presión de succión en centímetros de agua dentro de la cavidad. Solamente debe tener un leve burbujeo. Entonces, acá podemos observar la salida del aire, de lo que sería la salida del aire directamente de la fístula broncopleural, donde está adaptado en este adaptador que está aquí, que viene de los tubos, en los tubos endotraqueales selectivos que nosotros utilizamos para la cirugía de tórax. Y acá pues pueden observar el filtro que ya hablaba Fernando, que debería ser, que tienen la letra B y V ventilabial, que es bacterial y viral. Y esta es una nueva forma que la verdad que me parece hasta la más económica, que fue una de las últimas que utilizaron.
fue colocando prácticamente, como le digo yo, un poncho al tubo, a la unidad de drenaje. Porque si bien es cierto, no todas, yo tuve la oportunidad de utilizar una de otra marca, donde la válvula de aire sale por un lugar donde no la podía ocluir o donde no la podía sellar para que luego, o ponerle un conector para luego ponerle el filtro. No podía, ¿no? O sea, no era viable. Entonces, eran como cinco varillas y en el centro una bolita que por ahí salía el aire. Entonces, esas varillas se rompían cuando trataba de conectar una manguera y tampoco eran tan altas y no le permitían una buena fijación o adaptación a la manguera, más el peso del filtro, entonces era bien complicado. Entonces, creo que como para ir sacando conclusiones, ¿no? Los drenajes deben de ser colocados dependiendo de mantener las mismas indicaciones de siempre, ¿no? Como los están acostumbrando a manejar, mantener las mismas indicaciones de siempre, con la única diferencia es que ahora tienen que tener distintos cuidados. El paciente no COVID, pues si lo tienes que tener, si queremos evitar una estancia hospitalaria muy alta, pues le podemos dar le podemos dar un alta con un seguimiento ambulatorio, como decía hace un rato. Uno Y de los estos catéteres que pacientes, pues, tenemos ahora. ajá, sí, con los catéteres cavitarios. Y con pues, cada uno conocer su sistema de drenaje en su unidad hospitalaria antes de tener que usarlo, ¿verdad? Y no sé si Fernando te gusta, a mí me gusta mucho ese ponchito que le han puesto. Realmente creo que reduce bastantísimo el aerosol. ¿Qué opinas? Claro, sí, sí. La única cosa es que también necesita, bueno, ahí ya está conectado, ahí se lo ve mejor, porque ahí ya se ve Ajá. la conexión que va desde el Pleurovac, este es el modelo Pleurovac de la marca Teleflex, va esa manguera celeste, va hacia la conexión de la pared. Esa es la succión A la continua que succión se le da. continua. Así es. Entonces, claro, esta es una manera económica de impermeabilizar, ¿no? Impermeabilizar todo el sistema. Económica y práctica, porque te permite Práctica, visualizar sí. a través del plástico, ¿no? Sí, 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 así es, así es. Está bien, está bien. Sí. Entonces, estas son las cosas que nosotros compartimos con los otros cirujanos. O uno nos va bien de una manera, otros de otra manera, cada uno dice cuál ha sido su experiencia. Si alguien ve algo que pudiera mejorarse en ese entorno, lo dice. Entonces, es lo mismo que estamos tratando de hacer aquí, conversar un poco para ver cómo mejoramos y cómo dejamos de improvisar tanto y hacemos lo que a los otros ya les dio resultado. Así es. Habían también, nos está escapando un poquito sobre los tips de colocación del tubo de tórax, ¿no? Y mucha gente me dice, bueno, pero para evitar los aerosoles le podemos poner en el sello de agua alcohol, le podemos poner clorexidina, le podemos poner hipoclorito de sodio, para que en el paso del aire ahí pues sea, cuando ya salga la burbuja supuestamente ya esté autolimitado el virus y no haga el aerosol. Entonces, y sobre los tips de colocación de tubo de tórax para evitar, por ejemplo, cuando tienes los motores de tensión, todos que hemos puesto un tubo, todos los cirujanos han escuchado la salida del aire y eso es un aerosol directo de la vía respiratoria. ¿Qué nos puedes recomendar, Fernando, de eso? Porque lo hemos hecho y hemos estado pendientes mucho de ese tema, ¿no? Hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. Si es un paciente ventilado, tendríamos que parar la ventilación mecánica por el tiempo que nosotros vamos a necesitar ya para introducir el tubo en la cavidad torácica. Mientras uno hace la disección, piel, subcutáneo, músculo, eso no importa, pero ya cuando uno va a ingresar al espacio pleural, hay que parar la ventilación. Es una de las cosas. La segunda cosa podría ser clampear el tubo que uno va a introducir. Esa es otra de las cosas que puede ser. Para tratar de que no haya ese tipo de exposición
al aerosol que va a salir desde dentro de la cavidad torácica, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, dime. Otra de las cosas que a mí también me ha dado algo de resultado es no hacerlo de frente como estamos acostumbrados a hacer, sino ligeramente hacia un lado y trabajar tangencialmente para que la dirección en la que salen los fluidos no sea directamente hacia la cara, sino que pueda ser un poco hacia tangencial. No, por supuesto, debemos tener todo el equipo de protección individual completo. Así es. Eso es fundamental, completo. La mascarilla N95, las gafas, el overall, es Protector, importante. claro, lo verán. Claro, Bueno, sí, eso va a ser un poquito de discusión. Si hay algún infectólogo va a decir que para poner un tubo de tórax, un overall, un poquito, es como que mucho, ¿no? Pero quizás sí sea necesario dependiendo del área donde lo vayan a colocar, por ejemplo, creo yo, ¿no? ¿Verdad? así es, así es. Si es en la terapia intensiva, no solo un paciente el que está infectado, sino que por lo general todo el ambiente está infectado. Asimismo, si hay pacientes, algunos pacientes conjuntamente en un mismo área, en una misma sala, en un mismo piso, entonces todo el mundo va a tener que estar usando el equipo de protección individual completo. Además que yo prefiero pecar de cuidadoso y no de tener después alguna complicación personal en tener alguna de este tipo, alguna contaminación, algo así, ¿no? Es una cosa a la que debemos acostumbrarnos, ¿no? Y no solamente Así, acostumbrarnos, sino que también poco más que exigir para poder trabajar en este tipo de cosas. Um, Alguna gente, también así es. tenemos de los colegas con los que conversamos, trabajan con batas en vez de trabajar con el overol completo, pero batas que cubren todo, gorros completos hasta acá, mascarillas N95, gafas, visores completos de toda la cara, eso también lo hacemos nosotros. A pesar de tener las gafas, tenemos un visor completo. O en su defecto, la gente que puede costearlo, las máscaras que vienen de media cara o las máscaras completas de Total Face, eh, que esos ya vienen con filtros adecuados para este tipo de cosas. Y son mucho más seguras, eso sí. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Así es. Bueno, eso que tú mencionabas en la colocación del tubo de tórax, pues bien, con la técnica prácticamente para tratar de evitar que salga el aire directamente cuando introduces el tubo. Ahí pues hay que aclararles que hay tubos de tórax que vienen con el trocar y otros que no. Entonces, cuando utilizas con trocar, haces la punción. Una vez que has entrado a la cavidad, retiras el tubo y ahí viene el pinzamiento retiras el trocar y viene el pinzamiento del tubo, si no va a ser un poco más complicado. Y los que no tienen, el trocar para hacer la introducción del tubo, pues otra forma es conectarlo de una vez a la línea de la unidad de drenaje mientras introduces el tubo, para que de una vez todo vaya teniendo esa dirección, ¿verdad? Al pasar a la cavidad pleural. Luego de todo esto que estamos conversando, queda como claro de que estamos siendo cautos en el paciente con el neumotórax espontáneo, que no tiene colapso pulmonar grave, que el paciente que sí tiene ventilación mecánica es muy probable de que haga un barotrauma y que tenga un colapso importante y que desafortunadamente igual tengamos que colocar un tubo de tórax, pero hay que ser muy expectante en eso, en saber decidir cuál sí y cuál no, para que el paciente no tenga una complicación adicional aparte de ya toda su enfermedad. Creo que no sé si tengas algo más que mencionar acerca de los drenajes que por ahí se nos está escapando, sino para poder empezar a hablar del tema
de la traqueostomía. Sí, no, yo creo que está bien. La única cosa es, como lo hemos repetido algunas veces, en pacientes COVID, lo más cautos posible en colocación de Exacto. drenajes torácicos. Lo más cautos posible, tanto en la indicación para saber cuándo ponérselo, a cuál paciente ponérselo, a cuál no, como en la manera de ponerlo. O sea, los controles de bioseguridad deben ser muy importantes porque hay que acordarse que estamos trabajando en la vía aérea, o sea, en el aparato respiratorio, que es justamente donde se concentra el virus. Eso es, sí, yo creo que sí, de acuerdo contigo, debemos pasar ya al otro. Así es. Así es. Algo antes de mencionar, siempre tratar, y lo que creo que ya todos lo tienen muy claro, las personas que lo hagan, el que más conocimiento del procedimiento lo tiene. El que más conocimiento lo tenga es el que debe de realizar los procedimientos en este tiempo. Desafortunadamente, es una condición que debe de existir. Yo sé que eso muchos residentes dicen, pero estamos igual en la fase de aprendizaje por lo mismo, por lo que están en fase de aprendizaje, pues creo que deben de hacerlo el que más conocimiento y experticia tiene con el procedimiento en el que se le va a hacer. Y algo que acotar, pues creo que podría decir de que lo que sí se debe hacer es que al paciente, y esto es en todos los pacientes que se le va a hacer un procedimiento, es que cada paciente haya un grupo, el mínimo e indispensable que esté trabajando en ese momento. O sea, si solamente necesita que entre un solo paciente, un solo médico al cubículo, pues enhorabuena, mientras menos equipo expuesto, mientras menos personal médico expuesto a un procedimiento de estos, es mucho mejor. Y no sé si tengas algo más que acotar, sino para poder empezar a conversar del otro tema, también Sí, aquí sí, sí, pautado. pasemos. Las traqueostomías. Muchas personas nos han llamado a preguntar ¿qué hacemos con nuestras traqueostomías. Hay mucha gente que en los primeros días decían no hay que hacerlas, y otros en otras partes decían sí hay que hacerlas, pero tenemos que hacerlas al día 21, y si es que el paciente tiene buen pronóstico, si no va a tener buen pronóstico no va a haber necesidad de exponerse. Yo creo que dando mi opinión personal, creo que los lineamientos de las indicaciones de una traqueostomía son los mismos. Incluso no lo digo yo, solamente lo leí en la Sociedad de Cirugía Torácica de Brasil. Lo mencionan ellos libremente en internet, que ellos mantienen las indicaciones de la traqueostomía. Las traqueostomías se deben de seguir haciendo bajo los mismos lineamientos, bajo las mismas guías, con los cuidados respectivos para un paciente COVID, y tratar de disminuir el contagio y disminuir el aerosol. Solo que en esta publicación ellos hablaban de que solamente hablaban de la cirugía, de la traqueostomía convencional. No hablaban de la percutánea porque decían que no tenían mayor referencia bibliográfica, y es comprensible porque nadie en esta época podría haber conseguido ese respaldo como tal, ¿no? Con mucha experiencia. Ni siquiera creo que con las personas en China, con los colegas en China, creo que la han tenido como reportes, como grandes reportes sobre la traqueostomía percutánea. Sin embargo, con Fernando hemos logrado, en el servicio nosotros nos manejamos haciendo las traqueostomías percutáneas con ciertas indicaciones, respetando las contraindicaciones absolutas, y las relativas, pues ya va a ir dependiendo de la experiencia. Fernando, puedes ir conversando un poco más sobre esto, por favor, sobre las indicaciones de las traqueostomías y cuándo sí, cuándo no hacerlas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. En el principio estaban inclusive proscritas las traqueostomías en estos pacientes. Algunos grupos indicaban efectivamente después del día 21, porque la evolución era muy mala, ¿no? en estos pacientes. Entonces, la idea era, ¿para qué vamos a hacer una traqueostomía si igual no va a poder sobrevivir?
pero después con la experiencia y con los cambios de tratamientos, etcétera, 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 lo que se ha aprendido en el mundo sobre esta enfermedad, entonces los pacientes tienen mejores posibilidades de sobrevivencia y entonces van cambiando los criterios. Y bueno, ya hace algún tiempo también en Estados Unidos se empezó a hacer esto también. De hecho, en California, el doctor Cerfolio empezó a hacer traqueostomías, empezó a hacer broncoscopías y todo eso en sus pacientes. Y muchos otros grupos también han empezado a hacerlo. Entonces, nosotros empezamos a hacerlas también, ya desde el mes de abril, ¿no? Desde el mes de abril, Así es, ¿no? en abril. A principios de abril, de hecho, cuando los pacientes tenían, al principio más de 18 días, después hemos ido disminuyendo hasta los 14 días de intubación endotraqueal. Creo que vamos a ir disminuyendo también los días conforme pasa el tiempo y conforme vayamos teniendo resultados. Tenemos pacientes que han superado su ventilación mecánica, que han salido, han podido ser progresados, están despiertos, respiran espontáneamente, aún con su traqueóstomo. Entonces, los resultados son mejores que antes. La traqueostomía sigue siendo un muy buen método para manejo de vía aérea porque acorta el espacio muerto, mejora la manipulación de las secreciones, evita que haya inflamaciones de la tráquea y complicaciones posteriores como las estenosis traqueales, que son un dolor de cabeza para nosotros y una sentencia para cada paciente que pueda desarrollar eso. Así es que hacemos traqueostomías y contrariamente a la mayor parte de los grupos de los reportes mundiales, las hacemos en forma percutánea. Hasta ahora sin ninguna complicación grave que hayamos tenido. Yo podría decir complicaciones menores, casi tampoco hemos tenido. Casi ninguna. Casi Por no decir ninguna. Sí, claro, hasta ahora, por no decir ninguna, pero igual, uno nunca se sale de las estadísticas, así que en algún momento vamos a Así tener es. complicaciones. Así es. Pero nos va muy bien. Hay que decir también que esto no es nuevo para nosotros. Personalmente, llevo alrededor de 10 años haciendo traqueostomías percutáneas, así es que Enrique es también una persona que tiene años haciendo eso, entonces el bagaje de experiencia y de manipulación de estos dispositivos que tenemos es amplio, no es nuevo, entonces hemos podido hacerlo igual que en los pacientes no COVID. Por supuesto, lo que ha cambiado es el entorno, la manipulación, el cuidado. El protocolo. Exactamente, el protocolo de De bioseguridad. protección. Entonces, eso ha cambiado en tanto en cuanto ahora nos cuidamos de la emisión de aerosoles, apagamos o suprimimos la ventilación mecánica por un momento mientras hacemos ya la manipulación de la vía aérea, de la tráquea. Ahora pasamos un videito para irles explicando más o menos los tips que nosotros hemos podido y que ellos puedan ir visualizando más o menos los tips sobre la traqueostomía percutánea durante el procedimiento, para ver si podemos ser un poco más claros con eso. Entre las indicaciones, vuelvo y repito, había muchas. ¿Cuándo hacerla? ¿No? Esa es una pregunta que todo el mundo me ha dicho. ¿Y cuándo la hago? Bueno, nosotros normalmente la hacíamos, siempre preconizamos, seguimos una guía de que entre el séptimo y el 10º día la queremos hacer. Y cuando nos preguntan, ¿estás seguro? Le digo, claro, si a mí me gustaría que me la hagan al 5º y tú, Fernando, dices al 3º.
que no nos importa realmente lo que a mucha gente le importa, porque nosotros conocemos cuáles son las complicaciones que sentencian, como bien lo acabas de decir, Fernando, que son las estenosis subglóticas y las estenosis traqueales, que realmente, como tú también mucho lo comentas, en las conversaciones que tenemos con otras especialidades, comentamos y se lo comentas y les dices, ustedes siempre le salvan la vida de la enfermedad con la que ingresa a las unidades, pero luego quedan, cuando se prolonga mucho la intubación, quedan secuelas como la estenosis traqueal o la estenosis subglótica, que realmente son una cruz, como le digo yo, para toda la vida, porque por más de que nosotros hagamos todo lo que hagamos, el órgano es un órgano muy noble, con una vascularización muy noble, que a veces estos pacientes tienen sus comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, y no nos permite que tenga un buen resultado, por ejemplo, en las resecciones y anastomosis en términos terminales de la tráquea. Entonces, ¿cuándo hacer la traqueostomía? Para no extendernos ya en otro tema, que eso es otra cosa. ¿Cuándo hacer la traqueostomía? Yo considero que igual eso es como una conversación que sí hoy por hoy debe haber con el intensivista, que es el que lo ve día a día al paciente. Y es básicamente lo que siempre nos pasa, ¿no? Cuando el intensivista va viendo si está apto o no está apto dentro de todo su entorno de la enfermedad y nos llama. Y dice, sabes que ya ahora creo que el paciente está apto. Entonces ahí es cuando vamos nosotros, y por eso es que dices tú que en algún momento empezamos a hacer a los 22 días, hemos hecho pacientes a los 15, 14, 7 días, 10 días. Entonces ha sido más o menos como que dependiendo también mucho de la condición del paciente, que nos permita que el paciente sea mucho más estable o que se vea que también la traqueostomía lo va a ayudar a mejorar en esa parte de la ventilación mecánica, ¿verdad? Claro, dependiendo de la proyección que le vea el terapista intensivo. Eso es, ¿no? Así es. Entonces, si ve que es un paciente con buena proyección, que ya está, que tiene buenos parámetros ventilatorios, que está mejorando en sus parámetros y toda la cosa, entonces, bueno, y que no lo va a poder extubar tempranamente, ¿no? Entonces, ese paciente va para la traqueostomía. Entonces, así sí, es. ¿no? Los pacientes que han pasado su fase de shock, ajá, y que ya necesitan, sí. O esos pacientes que ya no necesitan la pronación continua, ¿no? Que eso es uno de los recelos del intensivista, que se les vaya a salir. Mas, sin embargo, creo que tú estás de acuerdo conmigo en que la traqueostomía es mucho más segura que un tubo endotraqueal. Sí, 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 así es. Todo es cuestión de, ahí sí, ya todo es cuestión de manejo perioperatorio del personal paramédico, terapistas respiratorios, enfermería, todo eso. Esa es una cosa que hay que tener el debido cuidado, y eso va muy bien, ¿no? Definitivamente sí. ¿Qué te parece si pasamos un poco del video? Lo pasamos. Sí, vamos a pasar un video ahora. Déjame ver si no tengo inconvenientes con esto. Y ese video es una traqueostomía percutánea. Y hemos evitado un poco el entorno anterior al procedimiento en sí, todo lo que es asepsia, antisepsia, colocación de campos, todo eso. Y ya nos concentramos desde que están puestos los campos y bueno, primero Ahora, es sí, una inoculación continúa. de anestesia local, una lidocaína ahí, justo en la zona supraesternal, ¿no? Es la localización, y todo es en el mismo momento, en el mismo, si estuviéramos haciendo una traqueostomía formal, quirúrgica, normal. Ahora pasó algo. Y ahí está otra vez. Entonces, ahora recién vamos a empezar. Y en este momento, cuando vamos a empezar a hacer, apagamos suprimimos la ventilación mecánica.
¿Ya? Eso, antes menciónales todo lo que tenemos que tener sobre la mesa en ese momento. Todo el set de Y qué es lo traqueostomía que más. listo. Ahí llegamos a la vía aérea, aspiramos aire, vieron que entró un poco de aire en la vía, en la jeringuilla. Seguimos la técnica de Seldinger, igualmente, que es la que utilizamos para colocación de vías centrales y todo eso, ¿no? Hacemos una pequeñísima incisión al lado de la guía metálica. No siempre se hace, a veces las pieles son tan delicadas que no necesitamos hacer una incisión. Va a un primer dilatador pequeño y grueso. El más importante de todos. ¿Sí? Llega hasta la vía aérea, eso es todo. Tiene unos 4 o 5 centímetros de largo, ¿no? Y tiene unos 4 milímetros de grosor. Ahora viene el dilatador mayor, ¿ya? Es el que dilata la tráquea y todo el canal hasta el grosor que tiene el traqueóstomo, ¿no? Y finalmente viene el traqueóstomo, el cual va Con la montado cánula introductora. sobre un introductor, así es, ¿no? Entra el traqueóstomo y sacamos todo el resto de las cosas. Metemos la cánula interna del traqueóstomo, ¿no? Inflamos el manguito. Y tener en cuenta eso, en cualquier otra enfermedad no fuera tan importante, pero aquí es importantísimo. Primero inflar el manguito para evitar fluido. Ahora colocamos una conexión que es un sistema de succión continua y ya conectamos las mangueras del ventilador al dispositivo ese que acabamos de poner. Y en este momento recién prendemos otra vez el ventilador, o sea, lo hacemos trabajar. Han pasado 2 minutos con 45 segundos, o sea, 3 minutos, digamos, desde que el ventilador se apagó hasta que el ventilador volvió a funcionar. Y en ese tiempo el paciente no se ha desaturado. En este momento vamos a ver el monitor. Y ahí está la saturación en 99% en celeste, abajo a la izquierda. Y los parámetros del ventilador, con un volumen de 368 y un volumen expiratorio de 334, volumen expirado. Entonces, con eso estamos seguros de que está en la vía aérea y todo, todas las medidas de bioseguridad. Me ven con una bata quirúrgica, pero abajo de la bata quirúrgica está el overol. Y eso es todo, eso es todo, ¿no? Gracias a Dios con ese método nos va muy bien y hemos podido hacer todos los pacientes que tenemos justamente de esa manera. ¿Tienes comentarios, Enrique? Sí, bueno, lo primero es tener en cuenta el grupo que va a entrar al cubículo, porque es una cirugía de alta exposición, entre comillas, porque vamos a aperturar la vía aérea. Si bien es cierto, como ya lo mencionó Fernando, hacemos una desconexión o no desconectamos la línea de aire del ventilador, sino Nunca, que nunca. mantenemos conectado mantenemos conectado el ventilador. Entonces, como para organizar un poquito, yo siempre les doy una charla, como quien dice, a los que van a darnos el apoyo a nosotros, porque no siempre están los mismos y no siempre están todos. Entonces, siempre les comunico, solamente el grupo de trabajo va a ser el que maneje la vía aérea, ya sea terapista respiratorio o sea un residente o tratante de terapia intensiva, O y la anestesiólogo. otra persona, o anestesiólogo, y una persona que lo ayude, que no vaya a manejar la vía aérea, sino que lo asista, que sea puede ser también cualquiera Claro. de estos colegas, ya sea el terapista respiratorio, anestesiólogo o el intensivista. Por ahí solamente van 2 personas, luego el cirujano y el ayudante, y una persona que circule,
pero por fuera del cubículo. ¿Por qué? Porque antes de nosotros empezar, ya nosotros tenemos que tener absolutamente todo el material dentro del cubículo de exposición. Una vez teniendo toda esa lista dentro y sobre la mesa, vamos a evitar completamente la entrada y salida de nuevo personal y más exposición. Entonces, luego de esto, les converso al que va a manejar la vía aérea, que primero el ayudante, cuando nosotros estamos completamente listos, así tal cual como empieza el video, le damos la orden de que apague el ventilador mecánico. Lo apaga. Así, Hay lo pone en ventiladores off. que tienen hay ventiladores que tienen una pausa, entonces lo ponen en pausa. Hay otros que Pero no tienen eso, conste, hay que apagar. pero conste que todos los ventiladores tienen una pausa inspiratoria, pero esa pausa inspiratoria no es la misma. Esa solamente da segundos. O sea, tienen que tener mucho en cuenta de qué tipo de pausa tiene el ventilador mecánico de tu área de cuidados intensivos. Porque si es una pausa inspiratoria son 3, 4 segundos que te da y vuelve a ciclar. Y eso va a ser una salida de aire mientras estás haciendo el procedimiento. Entonces lo que hacemos es que siempre hacemos una especie de extubación parcial. Entonces hacemos apagar el ventilador mecánico, el que apaga, el ayudante, desinsufla el balón y el que maneja la vía aérea hace laringoscopía o videolaringoscopía si cuenta con eso y hace una extubación parcial que a mi gusto es dejar las cuerdas bucales prácticamente y solamente insinuado el tubo endotraqueal para que nos permita a nosotros poder funcionar la tráquea sin ninguna obstrucción. O lo que Empezamos se podría el decir procedimiento. con las mismas palabras, en vez de extubación parcial, el retiro parcial del tubo. Parcialmente se lo retira un poquito, ¿no? Y ahí también tienen que tener cuidado ellos, porque en ese momento también pueden haber aerosoles. Exactamente, entonces por eso él no puede desinsuflar el balón, no puede hacer el retiro si no está apagado. Si no está apagado el ventilador, no puede o no debe desinsuflar el balón. Una vez que desinsufla el balón, hace el retiro parcial, como lo dice Fernando, y empezamos nosotros con todo lo que ya ustedes vieron. Una vez que colocamos la cánula interna y él colocó un circuito de succión, un circuito de cerrado de succión, se lo voy a mostrar ahora en otra fotografía para que quede bien claro, así. Esto de aquí es un circuito de succión que es cerrado. Entonces, en este extremo de acá podemos conectar la succión. En caso de que haya necesidad de succionar la tráquea, porque a veces hay un leve sangrado que puede disminuir la ventilación. Y aquí está conectado por debajo del campo, ustedes pudieron ver de que hay un filtro, del mismo que les mencionábamos para las unidades de drenaje. Lo colocamos ahí y ahí recién, una vez que está todo el circuito cerrado y conectado, es que se puede dar la orden de conexión del ventilador mecánico. Mientras tanto, no se lo puede encender. O de quitarle la pausa al ventilador si es que lo tiene. Y el que maneja el tubo endotraqueal, una vez que nosotros hemos confirmado, como lo confirmó Fernando en el video, viendo la saturación de oxígeno y viendo los buenos volúmenes de entrada y de salida del ventilador, entonces el médico o el que está asistiéndonos con la vía aérea va a hacer el retiro completo del tubo y este tiene que ser eliminado inmediatamente en una bolsa, o sea que no puede estarse, toma aquí, te lo envío, te lo paso, te lo llevo, llévalo por aquí, no. Y él tiene que tener una bolsa de desecho a un lado para colocarlo directamente en un contenedor. Eso en cuanto a la técnica de traqueostomía, algo que se me haya pasado por alto, creo que no. No, lo único, siempre hay que estar atento a los pasos. Por lo general, nosotros de todas maneras, tenemos o hacemos que el paciente no solamente esté profundamente sedado, sino también relajado. Y en estos pacientes eso es mucho más importante, mucho más importante. El paciente puede estar sedado y no relajado, y cuando nosotros funcionamos la vía aérea o la dilatamos, entonces va a tener el reflejo de tos. Pero si está
relajado, entonces no va a haber ese reflejo. Si por mala suerte, por desgracia, tiene un reflejo de tos un paciente de COVID, entonces nos va a expulsar todo el aerosol directamente a la cara, porque en estos pacientes sí estamos trabajando sobre la vía aérea, sobre la tráquea. Entonces, estos pacientes no pueden tener por ningún motivo un reflejo tusígeno. Eso no debe pasar. Aún cuando uno hace los movimientos del tubo endotraqueal, lo retira un poquito, lo mueve un poquito, eso causa este reflejo tusígeno. Entonces, también está en peligro la gente que está manejando la vía aérea, ¿no? Manipulando el tubo endotraqueal y todo lo demás. Entonces, la relajación en estos pacientes es fundamental, aún más importante que siempre, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra cosa es que los pasos hay que tenerlos claros. No podemos saltar los pasos, no podemos ir primero uno, después otro, no. Y en eso sí vale la pena que los dos cirujanos, o si hay alguien más que es el que está afuera, lo conozca también, porque tiene que ir diciendo, tenemos que ir paso por paso. Tenemos que ir escalando uno, el siguiente, no podemos saltarnos nada. Y a veces cuando hay en fases calientes, llamo yo, en los procedimientos o en las cirugías, entonces uno puede saltarse un paso o no hacerlo o alguna cosa. Entonces hay que estar totalmente convencido de que no pueden haber improvisaciones aquí. Así es, eso que acabas de mencionar pues es muy importante, ¿no? La relajación. Eso es lo más importante porque hay pacientes que el intensivista te dice que no lo puede relajar mucho porque está hipotenso, entonces eso sería como que una contraindicación relativa para poderle realizar la traqueostomía, ¿no? Y en todo caso, nosotros hablamos de la traqueostomía percutánea como nuestro fuerte, por decirlo así, pero porque nosotros venimos haciendo eso, tú, Fernando, ya lo dijiste muchos años antes que yo, y venimos haciendo esto hace ya rato, y podemos tener una experiencia, pero en todo caso, ¿cuál es el consejo? Pues que para mi manera de ver, que cada uno haga la traqueostomía con la técnica que más sepa o que más domine. Nosotros no vamos a la que está acostumbrado. Nadie, ni por lo menos nosotros, yo por lo menos y Fernando estoy seguro que no va a decirle a nadie por qué le hiciste convencional, si la indicación es percutánea o algo por el estilo, en lo absoluto. Lo que sí deberían de tener en cuenta es que por lo menos nuestros tips sí creemos que son muy válidos para la cirugía, para la traqueostomía convencional. Una cosa que sí les puedo recomendar es que si pueden hacer la traqueostomía convencional al pie de cama de UCI, mucho mejor, para evitar el traslado y todos los accidentes que pueden existir en un paciente de estas condiciones y de cualquier paciente de UCI. En estas condiciones pueden existir accidentes, se acaba en el sentido de que se te acaba el oxígeno, se desconfigura el ventilador, se desconecta, etcétera. Algunas cosas, o se apaga la bomba de infusión porque falló la batería de la bomba de infusión de los vasopresores. Todos esos riesgos se disminuyen haciendo el procedimiento en la casa. O sea, no solo se disminuyen, se anulan porque prácticamente no los vas a tener allá. Así que las recomendaciones de nosotros creo que son muy claras. Los tips, nosotros no somos como quien dice, vamos a decir esto es lo que tienen que hacer, sino esto es lo que nosotros hacemos. Y sugerimos pues estos tips y sugerimos pues que hagan la traqueostomía que más dominen, siguiendo los lineamientos, las mismas indicaciones y los mismos protocolos de cuidados con aerosoles y de contagio. Sí, en contraposición a lo que acaba de decir Enrique también, al hacer una traqueostomía convencional al pie de la cama hay que tener otras consideraciones, que la luz no es la misma, que la cantidad de recursos que nosotros tenemos en un quirófano no se puede comparar con las que pudiéramos tener en una terapia intensiva. O sea, tráeme esta pinza, tráeme la de acá, esas cosas así no hay en la terapia intensiva.
En estos pacientes se aconseja no usar el electrocauterio, porque el electrocauterio también es un factor para la Aerosolización. propagación de los aerosoles, así es. Entonces, el mayor problema o el problema más común en las traqueostomías es el sangrado, porque uno trabaja en una incisión tan pequeña que yo digo, lo único que no debe pasar en una traqueostomía es que sangre. Entonces, si tenemos un sangrado al pie de la cama, claro, los cirujanos no tenemos recursos, claro, pero no son los mismos recursos que tenemos en el quirófano. Entonces, también hay que estar ser cuidadoso con esa indicación. Por eso decimos nosotros, cada uno debe adaptarse a las condiciones del sitio en el que trabaja. Si en el sitio en el que trabaja tiene una terapia intensiva que está muy bien y que si por ahí es de esas casualidades del destino pueden utilizar un frontoluz y mejorar su luz y toda la cosa, perfecto. ¿No? Perfecto. Ya, es cuestión también de cada cirujano. Si está enseñado a hacer eso al pie de la cama en la terapia intensiva, perfecto. Por eso decimos, el método que utilicen debe ser el que más dominen y con el que más acostumbrados estén. Y otra vez volvemos a lo que dijimos hace un rato. Lastimosamente, no es un tiempo para aprender. Así que el que tiene que hacer aún estos procedimientos que para los cirujanos son procedimientos menores, que no tienen mayor complejidad, que son los procedimientos con los que los cirujanos empiezan a operar tubos de cobre, traqueostomías, eso. Entonces, desgraciadamente este no es un tiempo para aprender y tiene que hacer lo del cirujano que tenga experiencia en esto, ¿no? No porque ellos no lo van a poder hacer, sino porque se van a poder contaminar, porque van a tener complicaciones y no vale exponer a un residente del primero o segundo año a una complicación de estas, aún en contra de su propia salud. Entonces, por ahora no es un tiempo para aprender. Entonces, esa es mi otra sugerencia, ¿no? En cuanto a las traqueostomías. Así es, así es. Bueno, creo que hemos completado nuestro tiempo ya disponible para poder realizar esta conversación. Les agradezco a todos por estar aquí presentes, por haber dedicado un tiempo hacia nosotros, también así poderles nosotros transmitir lo que nosotros conocemos y las experiencias que hemos podido tener y las recomendaciones que les podemos dar, que básicamente pues lo hemos repetido muchas veces, son recomendaciones y pues cada uno tiene que ver su ambiente de trabajo y dependiendo de su lugar, su ambiente de trabajo y todo lo que pueda utilizar, pues eso tiene que saberlo usar y saberlo aprovechar de la mejor forma. Asimismo como las capacidades en las técnicas. No importa cuál de las dos hagan, siempre y cuando las dos sean con tips que no permitan aerosoles. Esas son las recomendaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo una tarde, noche más. Gracias también por la invitación, por la oportunidad de conversar y de compartir lo que nosotros hacemos. Y la idea de estas conversaciones es ayudar un poco y contar y transmitir lo que nuestra experiencia diaria. Eso es todo. Si a alguien le sirve y se ha beneficiado, pues ese era el objetivo de la charla. A buena hora nos alegramos mucho y por otro lado, siempre estamos a la disposición en lo que buenamente nosotros podamos asistir, ayudar, sugerir, acompañar. Somos abiertos siempre a cualquier pregunta o requisición de los colegas. Muchas gracias y una buena noche para todos. Gracias, Fernando. Y allí estamos los contactos nuestros. Bueno, creo que es más fácil es encontrar por Instagram a Fernando Politzeta y Enrique Gagliardo. Por interno podríamos contestar alguna pregunta si en algún momento se les es necesario. Así que estamos a la orden.
Muchas gracias a todos y buenas noches.